ver cómo vira y se previene. A todo trapo a escapar, que yo soy el rey del mar. Y mi furia es de temer, en las presas yo divido lo cogido por igual. Solo quiero por riqueza la belleza sin rival. Sentenciado estoy a muerte, yo me río, no me abandone la suerte. Y al mismo que me condena colgaré de alguna antena, quizá en su propio navío, y si caigo, que es la vida, por perdida ya la di. Cuando el yugo del esclavo como un bravo sacudí. Son mi música mejor, aquilones el estrépito y temblor de los cables sacudidos, del negro mar los bramidos y el rugir de mis cañones, y del trueno el son violento y del viento al rebramar. Yo me duermo sosegado, arrullado por el mar, que es mi barco, mi tesoro, que es mi Dios, mi libertad. La fuerza y el viento, mi única patria, la mar. ¿Qué tal, amigas y amigos? ¿Cómo se encuentran? La semana pasada iniciábamos esta nueva temporada de Maldita Literatura con una serie de programas dedicada a las relaciones entre la literatura y el rock en español. Hablábamos entonces de Espronceda, cuya versión heavy metal de la canción del Pirata, realizada por el grupo riojano Tierra Santa, poníamos como ejemplo. Oímos entonces su primera parte y acabamos de hacerlo con la parte final de la misma, acompañada con imágenes de esa fantástica saga de aventuras y de piratas que es la serie Piratas del Caribe. Sauron es también otra banda, esta vez gaditana, de folk metal, un subgénero nacido del heavy metal y desarrollado principalmente en Europa a partir de 1990, género en el que distintas versiones del rock más heavy se funden con la música folk más tradicional, y es la razón por la que este grupo suele incluir instrumentos y cantos tradicionales. Pero sus miembros prefieren denominar su estilo como juglar metal, un conglomerado de música rock, folk y celta, aderezado con letras en las que encontramos multitud de influencias literarias, principalmente leyendas, poemas, romances y cuentos tradicionales. Algunas directamente relacionadas con la Biblia, que incluye reflexiones filosóficas y culturales de distinta índole, otras con la literatura clásica, o con la cultura andaluza, como su álbum 11 romances desde Al-Ándalus. A través de sus metáforas, Sauron también se preocupa de que sus mensajes posean un trasfondo crítico, cultural y social. Su nombre proviene de la conocida novela El Señor de los Anillos de Tolkien, a cuyo primer tomo, La Comunidad del Anillo, dedicaron uno de sus primeros trabajos conceptuales, un disco doble con 19 canciones titulado Sombras del Este, que contaría con la colaboración de la Sociedad Tolkien Española. En otro de sus trabajos, como en esta versión animada de Lazarillo de Tormes, recurren a uno de nuestros clásicos más universales. Una vez más, Sauron logra dar voz a personajes marginados, como a este abandonado Lazarillo de Tormes, el protagonista de la obra narrativa del siglo XVI español que más se continúa leyendo. En este breve librito de 7 capítulos o tratados, Lázaro nos cuenta su miserable vida, desde su nacimiento junto al río Tormes, quiénes eran sus padres y cómo, ya criado y con 8 años, pasa por toda suerte de desventuras y desdichas, sirviendo a distintos amos,
con lo que irá aprendiendo lo dura que es la vida y cómo arreglárselas para no morirse de hambre, hasta finalmente conseguir o alcanzar un puesto de pregonero público y acabar casándose con la sirvienta de un clérigo. Sauron transforma el pesimismo literario de este clásico de la literatura española y universal que inaugura la novela picaresca en un mensaje cargado de fuerza y que ellos resumen así: que lo que no te mata te hace fuerte y pule el corazón. Bienvenidos. En la ribera del río Tormes fui criado en un ambiente hostil. Sobreviví robando. Mi pobre triste madre me entregó a un ciego que será mi amo y yo sus manos. La picaresca se adueñó de nuestras vidas. Una vida tan cruel donde no había salida. El viejo me enseñó el arte del engaño. Me sentí más fuerte cada día. La vida es una batalla, la suerte que hay que vencer. Y cuando te cae el hambre ya no hay nada que perder. El ciego y el escudero, el fraile o el alguacil, jamás me dieron a cambio tanto como yo les di. Entre limosnas mendigaba por las calles con la avaricia de quien nunca se complace. Dejé a mis amos porque no creía en milagros. Me compré una espada y todo en vano. Seguí el camino que siguen los fracasados, pero encontré un quehacer. Me hice un hombre honrado. El cuento me quiso casar con la princesa, pero siempre amé a la sirvienta. La vida es una batalla, la suerte que hay que vencer. Y cuando te cae el hambre ya no hay nada que perder. El ciego y el escudero, el fraile o el alguacil, jamás me dieron a cambio tanto como yo les di. Y ahora los libros cuentan mi vida, para la historia fui un perdedor, un pillo sin futuro, un antero, un pobre ladrón. Pero luché contra la miseria, un siglo de oro que se olvidó, que lo que no te mata te hace fuerte y pura el corazón. La novela picaresca surge en los años de transición entre el Renacimiento y el Barroco, durante el llamado Siglo de Oro de las letras españolas, y nace como una doble crítica, por un lado de las instituciones degradadas de la España imperial y por otro de las idealizadas narraciones renacentistas. Si la vida de Lazarillo de Tormes, obra anónima del siglo XVI, es la iniciadora de este nuevo género literario, que arremeterá sin piedad contra la hipocresía de los valores dominantes de la honra y del clericalismo fuertemente arraigados en la apariencia, si decimos que el Lazarillo es la que inaugura, sería la primera parte del Guzmán de Alfarache, una novela escrita 45 años más tarde por Mateo Alemán,
la que logrará la culminación y configuración canónicas definitivas de este género. Escrita en primera persona y en un estilo epistolar como una sola y larga carta, la principal aportación del Lazarillo, además de su duro realismo tan propio de la tradición literaria española y ya revitalizado poco antes por la Celestina, será la aparición de un nuevo personaje, del personaje del pícaro. Este humilde personaje será una creación sin igual en la literatura española. Se trata de un antihéroe que observa críticamente todos los estratos sociales, un anticaballero errante dentro de una epopeya del hambre y a través de un mundo miserable, donde se sobrevive solo gracias a la estafa y al engaño y donde toda experiencia de ascenso social es meramente ilusoria. El Lazarillo de Tormes es un esbozo irónico y despiadado de la sociedad del momento, de la que nos muestra sus vicios y actitudes hipócritas, sobre todo por parte de clérigos y religiosos, lo cual, naturalmente, motivaría su inmediata prohibición por la Inquisición. Pero la genialidad y originalidad eran tales, la del Lazarillo, que pese al santo oficio, esta obra no solo creó un nuevo género literario específico, a saber, la novela picaresca, sino que se convertirá en una de las grandes obras de la literatura española y en un clásico de la literatura universal. Incluso hoy en día podemos rastrear su poderosa influencia, que sigue vigente, por ejemplo, en canciones como La casa por el tejado, de los maravillosos e inigualables Fito y los Fitipaldis. Ahora sí, parece que ya empiezo a entender. Las cosas importantes aquí son las que están detrás de la piel. Y todo lo demás empieza donde acaban mis pies. Después de mucho tiempo aprendí que hay cosas que es mejor no aprender. El colegio poco me enseñó. Si es por esos libros, nunca aprendo a coger el cielo con las manos, a reír y a llorar lo que te canto, a coser mi alma rota, a perder el miedo a quedar como un idiota y a empezar la casa por el tejado, a poder dormir cuando tú no estás a mi lado. Menos mal que fui un poco granuja. Todo lo que sé me lo enseñó una bruja. Es que por dentro estoy en ruinas. Mi cigarro va quemando el tiempo, tiempo que se convirtió en ceniza. Raro, no digo diferente, digo raro. Ya no sé si el mundo está al revés o soy yo el que está cabeza abajo. El colegio poco me enseñó. Si es por el maestro, nunca aprendo a coger el cielo con las manos, a reír y a llorar lo que te canto, a coser mi alma rota, a perder el miedo a quedar como un idiota y a empezar la casa por el tejado, a poder dormir cuando tú no estás a mi lado. Menos mal que fui un poco granuja. Todo lo que sé me lo enseñó una bruja. Ya
La picaresca española, con el Lazarillo de Tormes como cabeza visible y Guzmán de Alfarache como verdadero constituyente del género, influirá extraordinariamente en toda la narrativa europea de su tiempo. Siguiendo la estela de nuestro Lazarillo, se crearán otras obras maestras, auténticas y originales de otras y distintas literaturas nacionales europeas. Citemos, por ejemplo, Fortunas y adversidades de la famosa Maud Flanders, de Daniel Defoe, o La historia de Tom Jones, de Henry Fielding. Por otra parte, el elemento picaresco se fundirá con todo tipo de fórmulas experimentales en la famosa Vida y opiniones del caballero Tristram Shandy, de Lauren Stein, y reaparecerá más tarde, ya en el siglo XIX, en novelas como La suerte de Barry Lyndon, de Thackeray, y en ciertos aspectos del Oliver Twist, de Charles Dickens. Ello lo referente a la literatura inglesa en Alemania. La obra maestra que recibirá el influjo de nuestra picaresca será El aventurero Simplicissimus, mientras que en Estados Unidos Las aventuras de Huckleberry Finn, de Mark Twain. El género picaresco continuará vivo aún en el siglo XX, con Las aventuras del buen soldado Sweg, del checo Jarosław Hasse. Estos son algunos de los ejemplos más claros y evidentes, pero podemos encontrar elementos picarescos en muchas otras obras y en algunas novelas negras policíacas, un género que, encontrándose muy cercano a la picaresca, reactualiza algunos de sus tópicos con gran fuerza. En definitiva, no solo la literatura se encuentra plagada de referencias e influenciada por el Lazarillo, sino también la música. En nuestros tiempos, una canción puede ser uno de los medios más comunes para llegar rápidamente a los demás, y así sucede con el tema de Los libros no se aprende, del grupo español Jarabe de Palo. Perteneciente a su tercer álbum, titulado De vuelta y vuelta, que salió a la venta en el año 2001, toda la canción se repite en ella el mismo estribillo, el mismo verso. De los libros se aprende, pero hay ciertas cosas que nunca se aprenden, que de pronto aparecen sin saber por qué. Hay ciertas cosas que los libros no vienen, pero que hay que saber. En este sentido, la canción de Jarabe de Palo también guarda relación con Lázaro, nuestro chico valiente que con tan solo 8 años abandonó su hogar, nunca recibió educación alguna y tuvo que ganarse la vida por sí solo. Entre las fortunas y adversidades de su propia vida, evolucionando desde una ingenuidad inicial hasta despertar a la maldad del mundo y desarrollar un agudo instinto de supervivencia, Lázaro alcanzará todo su saber. La canción también nos señala que tarde o temprano en la vida aparecen ciertas cosas que nadie nos ha enseñado y que tenemos que solucionar por nosotros mismos, aunque ello no significa que necesariamente tenga que ser así, ni que todos tengamos que pasar por las mismas experiencias que Lázaro de Tormes. Que contienen de lo que es el entre líneas, de sus palabras mudas. De los libros se aprende sobre verdades a medias, de pensamientos escritos sobre ideas que alguien tuvo. Los libros se aprende de páginas en blanco y negro, de tinta sobre papel, de palabras bien ordenadas. En escribir un libro, de diversión sobre las cosas que había escritas en un libro que otro ciego escribió. Hay ciertas cosas que nunca se aprenden, de pronto aparecen sin saber por qué. Y hay ciertas cosas que los libros no vienen, de pronto aparecen, pero que hay que saber. Hay ciertas cosas que nunca se aprenden, de pronto aparecen,
cosas que nunca se aprenden, de pronto aparecen sin saber por qué. Hay ciertas cosas que en los libros no vienen, de pronto aparecen, pero que hay que saber. Falta ser un sabio para escribir tu libro. El profundo influjo del Lazarillo de Tormes marcó toda la literatura universal, que podría decirse de tal modo que sin ella no habrían podido escribirse ni la treintena de novelas picarescas españolas y extranjeras que se han conservado, ni 50 años más tarde una obra como Don Quijote de la Mancha. En pleno siglo XVI, en el que se escribe el Lazarillo, la hidalguía, esa nobleza sin título originada durante la Reconquista y que a diferencia de la plebe poseía el derecho a portar armas, empezará a vulgarizarse y degradarse, adquiriendo unas connotaciones peculiares y específicas dentro de la sociedad castellana y dentro del estamento nobiliario al que pertenecía. A partir de entonces, la denominación de hidalgo se reservará para una nobleza de rango muy inferior, desprovista de derechos jurisdiccionales y de escaso relieve social y nivel económico. Diversos personajes, como el hidalgo pobre al que sirve Lázaro de Tormes o el propio Don Quijote, ilustran este fenómeno en la literatura española, que encuentra también su correlato reflejado en el género teatral del entremés. Pese a que el Lazarillo de Tormes y Don Quijote son novelas muy diferentes, poseen también bastantes similitudes, tales como a grandes rasgos la complejidad psicológica de sus personajes y la continua aparición en ellas del fracaso. Ambas son obras de carácter humorístico, que se sitúan no solo en la época contemporánea del autor, sino además en lugares reales del antiguo reino de Castilla. Y por último, como similitudes entre estas dos novelas, convertidas en referentes de la literatura universal, encontramos que ambas relatan, en base a sus aventuras, la vida espiritual de sus dos protagonistas, dos antihéroes. Y ya que estamos, hablemos también de sus evidentes diferencias. Mientras El Lazarillo es una novela picaresca, de la que desconocemos a su autor, sabemos que Don Quijote es un libro de caballerías o una parodia de los mismos, una obra escrita por Cervantes. Lazarillo cuenta la historia de su vida a través de un narrador en primera persona. Don Quijote es un narrador omnisciente y que nos narra la locura que le causa leer tantos libros de caballería. Por último, Lazarillo de Tormes sufre de injusticia, mientras Don Quijote trata de imponer justicia. Y no solo él, sino también Sancho. Recordemos la ínsula de Baratavia, ese lugar imaginario de la obra cervantina del que Sancho Panza es nombrado gobernador. La ínsula de Baratavia será también el tema meramente instrumental y muy medieval, con ese inicio de violines y flauta, con el que la banda española de folk metal Magos de Oz finaliza su tercer álbum de estudio, titulado La Leyenda de la Mancha. Disco particularmente importante en su discografía, que marca un hito en su carrera, será considerado el primero de su época dorada. En este modesto homenaje, como ellos afirman, a la conocida obra de Cervantes, cada canción se corresponde con un episodio o personaje de la misma. Con este épico final de gran orquestación, interpretación y coros majestuosos, que hemos acompañado con imágenes de la considerada como la mejor adaptación al cine de la obra cervantina, El Quijote ruso de 1957, realizado por Grigory Kosinsky, nos despedimos. La semana que viene volveremos con más literatura y más rock en español, aquí en Maldita Literatura. Muchas gracias por su atención y hasta la semana que viene. Que disfruten.